Entonces, buenos días a todas y a todos. Nuevamente los saludo. Este es el saludo que queda registrado en la filmación de la clase. Vamos a proceder como de costumbre, ¿eh? Yo igual tengo presupuestado a los 40 minutos hacer una pausa, sobre todo ahora que vamos a estar trabajando y resolviendo ejercicios. Vale la pena que hagamos una pausa chiquitita, de nuevo la típica de 10 minutos con música y después retomamos para tomar los últimos 35 40 minutos de clase, ¿ya? Entonces, a pedido de algunos, de Nayeli particularmente, que fue la que lo solicitó, ¿cierto? Claro, vamos a ir revisando ítem por ítem de la guía. Yo creo que si trabajamos bien alcanzamos a mirar todas las preguntas, ¿ah? Así que no sé si cada uno de los incisos, pero por lo menos un par de la P1, un par de la P2 y así sucesivamente, vamos mirando qué es lo que podemos hacer en cada una de ellas, ¿ya? Entonces, en la pregunta uno de la guía dice determina el dominio de cada una de las siguientes funciones y bueno, va aumentando un poquito la dificultad en la medida que uno va avanzando en los ítems, ¿cierto? Al principio, por supuesto, hay una función muy sencilla que es la función 2x más 3, que podríamos responder al tiro, ¿cierto? Sin cuestionarnos mucho. ¿Alguien me podría decir cuál es el dominio de la primera función? Cualquier carril es bienvenido, no hay ningún problema. Muy bien. Bastián, Sofía, Isidora, Katia, Marcos. Marcos con simbología, ¿cierto? Muy bien. El dominio de esta función son todos los reales, ¿cierto? En general nosotros sabemos que cuando trabajamos con una función lineal, como esta de acá, recuerden que eso si yo lo grafico me da una recta, esa función tiene dominio todos los reales, no se indetermina en ningún punto y no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Antes de empezar con la B, que para que conversemos un poquito, prefiero que hagamos la C, ¿ya? Y después nos devolvemos a la B, no hay ningún problema. Entonces, en la pregunta C dice algo así como f de x igual a x cuadrado menos x, me parece que dice. Déjenme mirar una cosa. X cuadrado menos x partido por x cuadrado, me parece que dice menos 2x más 1. Menos 2x más 1. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos analizando el dominio de esta función, ¿quién se acuerda más o menos qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una fracción? ¿Cuáles son los números con los que tenemos que tener cuidado para sacarlos del denominador? ¿Qué es lo que no nos gusta que pase en las fracciones en realidad? El cero, ¿cierto? Muy bien, Nayeli. Efectivamente, acuérdense que nosotros cuando tenemos una fracción en general, cuando tenemos cualquier A dividido cualquier B, para que esto esté bien definido, a nosotros nos interesa que B sea distinto de cero, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una expresión como la que tengo aquí, están viendo la pizarra en este momento, ¿cierto? ¿No están viendo la guía? ¿Me pueden ratificar eso? Como me anduve moviendo de pantalla a pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como tengo esta fracción, yo me tengo que preocupar que la fracción de abajo no me dé cero, ¿ya? Ahora, que la de arriba dé cero o no me dé cero, da lo mismo, ¿ya? Y eso es bien importante. Por ejemplo, ustedes se fijan, aquí arriba yo tengo un x cuadrado menos x que lo voy a dejar igualito, ¿ya? Nunca va a ser necesario para esta parte de dominio, recorrido y cosas así, en general no va a ser necesario factorizar arriba y abajo, ¿ya? La diferencia, por ejemplo, cuando calculábamos límites el jueves pasado, es que ahí yo buscaba factorizar arriba y abajo para poder cancelar términos y qué sé yo, ¿ya? Pero en términos generales, cuando yo quiero hacer algo de este estilo, solo me interesa que abajo no dé cero, ¿ya? Entonces ahora miramos la expresión de aquí abajo y si uno la mira un rato, digamos, uno puede identificar un cuadrado perfecto aquí. Aquí hay un cuadrado de binomio porque tengo el cuadrado de un primer término menos el doble producto de x por el segundo término que hay acá, más este segundo término al cuadrado, recordando que 1 al cuadrado es 1, ¿ya? Entonces, si se fijan bien, este término de acá, yo lo puedo reescribir como x menos 1 al cuadrado, ¿ya? Si no hay una manera rápida de detectar esto de aquí, recuerden que igual uno puede decir, mira, ando buscando dos números que multipliquen 1 y sumen menos 2. Y esos, por suerte, son el menos 1 y el menos 1. Y x menos 1 por x menos 1 no es otra cosa que x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Siempre vamos a tener varias formas de detectar cómo se hace esto en términos generales.
Y si no fuera factorizable tampoco, o sea, si la expresión de aquí abajo yo tuviera un ax cuadrado más bx más c, siempre puedo recurrir a la trampa de, si yo quiero encontrar cuáles son los términos donde esto vale cero, puedo, no es una trampa por supuesto, siempre puedo ocupar la fórmula de las soluciones de una cuadrática, que es esta de aquí, todo esto dividido en 2a, que la vamos a aplicar en algún momento más adelante cuando estemos mirando los problemas de cuadrática que hay abajo, ¿ya? Cuando nos piden encontrar las raíces, en el fondo, en este tipo de funciones, de repente nos vamos a encontrar funciones cuadráticas, que si yo las factorizo o les encuentro las raíces, voy a poder escribirlas de esta manera. Y ahora que la tengo escrita de esta manera, les pregunto a ustedes, les devuelvo la pregunta. Si yo quisiera calcular el dominio de esta función, al final, ¿en qué números puedo evaluar yo perfectamente eso? O al revés, de repente es más fácil responder al revés. ¿Dónde no puedo evaluar esa función? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué valor podría tomar el X que me eche a perder eso? ¿Cierto? Muy bien, Nayeli, Sofía, Bastián. Si yo tomo el valor de aquí, si yo trato de evaluarlo en X igual 1, me va a quedar 0 aquí abajo y ese es un problema, ¿ya? Entonces, como yo no quiero que tome el valor X igual 1, lo que voy a decir es que el dominio de la función, o sea, los puntos donde yo sí quiero evaluar, van a ser todos los reales sin el 1. ¿Ya? Y de esa manera yo siempre voy a poder identificar entonces el dominio de una función. Siempre que yo tenga una función que sea una cuadrática dividida a otra cuadrática o una lineal dividida a otra lineal, la estrategia siempre va a ser la misma. Tratar de identificar cuáles son los puntos que hacen cero al denominador y esos puntos yo los voy a descartar del dominio y me quedo con todo lo demás. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? ¿Hay alguna inquietud, alguna cosa que no estén entendiendo? ¿Vamos bien? Nayeli, si no me equivoco, la pregunta F de esta era igualita, ¿cierto? Era probablemente con otra función. Correcto. Este se hace con una sutileza. Mira, hagámoslo juntos porque me parece relevante que lo miremos entre todos. Hay otra pregunta. A ver, tengo una consulta. A ver, esto es la P1. La pregunta B, la C, ¿cierto? Voy a ir guardando pantallazos de esto y les voy a subir los pantallazos al material como si fueran las diapositivas de hoy día. ¿Les parece bien? Sí, creo que eso es una buena solución. Entonces aquí voy a explicar lo que hicimos acá arriba. Descartamos los puntos que anulan el denominador. Para lograr esto, ¿cierto? Factorizamos este último. ¿Sí? Entonces uno factoriza el denominador. La verdad es que el numerador por esta vez me va a dar lo mismo. Y con eso yo puedo identificar entonces cuáles son las raíces sin ningún problema. ¿Ya? Voy a borrar este ejercicio. Les voy a subir los pantallazos, así que no se preocupen. ¿Ya? Ahora vamos a resolver la P1F, ya que Nayeli la consulta y efectivamente se parece mucho. ¿Ya? Tengo 3 dividido por... Y aquí hay una sutileza, porque dice x cubo. Menos 4x cuadrado más 3x. Menos 4x cuadrado más 3x. ¿Ya? El ejercicio anterior tenía la garantía de que era una cuadrática, entonces yo una cuadrática la puedo factorizar al ojo, qué sé yo. Una función cúbica en general no se puede factorizar al ojo como la anterior, pero esta es una función cúbica especial, porque si se fijan, aquí yo tengo x, aquí también tengo x y aquí también tengo x. Entonces, antes de ponerme a trabajar en la función, yo puedo factorizar todo esto por x, ¿ya? Si lo vamos a poner de otro color, de hecho, para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Si yo voy y factorizo todo esto por x, me queda factor de lo siguiente. X por cuánto me da x cubo, bueno, por x cuadrado. X por cuánto me da menos 4x cuadrado, será por menos 4x, ¿verdad? Y x por cuánto me da 3x, bueno, es por 3, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos reescrito esto como 3 dividido por x factor de x cuadrado menos 4x más 3. ¿Cuál es la garantía de esa? Dos cosas.
primero, con la x multiplicando aquí afuera, ya encontramos un punto que vamos a tener que descartar del dominio. ¿Sí? ¿Alguien sospecha cuál es el número que tendríamos que descartar del dominio? ¿Cuál me echa a perder la fracción? Muy bien, Bastián, el cero. Entonces aquí ya hay un compadre que no va a estar en el denominador. ¿Ya? O si quieren, le pongo que x tiene que ser distinto de cero, porque si no, esta expresión se me va a echar a perder. ¿Ya? Y lo otro es que además lo que me quedó restante es cuadrático. Y entonces ahora eso sí lo voy a poder factorizar. Así que les pregunto a ustedes, ¿qué números, qué par de números me multiplican 3 y me suman -4? ¿Qué números se les ocurre que hacen esa gracia? Necesito de nuevo dos números que me sumen -4 y que multipliquen 3. ¿Ya? No importa. Muy bien, Bastián, el -3 y el -1. Correcto. Entonces yo dejo la X que está aquí afuera. Y además, este paréntesis que subrayé en verde lo puedo reescribir como x menos 3 y x menos 1. Entonces, ya habíamos dicho que de este punto de acá, la x tenía que ser distinta de 0. Si yo miro este paréntesis de acá, ¿cuál es el número que me echa a perder el paréntesis del medio? Este que estoy subrayando aquí. ¿Cuál es el valor de x que me echa a perder este paréntesis de acá? O sea, que me lo hace ¿El 0, 3? más que me lo echa a perder. El 3, muy bien, correcto. Entonces la x también tiene que ser distinta de 3. Y si yo miro este último paréntesis de acá, ¿cuál es el número que me echa a perder ese paréntesis o que me lo anula en realidad? No es que me lo eche a perder. El 1. Muy bien, Sofía, Nayel y Marcos. Entonces, la x tiene que ser distinta de 0, distinta de 1 y distinta de 3. Así que el dominio de esta función vendrían siendo, siguen siendo todos los reales, pero ahora no le voy a sacar el puro 1 como le saqué anteriormente. Ahora le tengo que sacar el 0, le tengo que sacar el 1 y le tengo que sacar el 3. Y ahí queda completamente resuelto el dominio de mi ejercicio. ¿Se entendió un poquito mejor ahí? Sofía, no entiendo la pregunta. Si quieres, si puedes y quieres, puedes prender el micrófono y lo conversamos. Pero ¿a qué te refieres con ocupar algún método? Bueno, no te preocupes, ¿ya? De todas maneras, a ver, si es que trato de adivinar lo que me querías preguntar, no es necesario que resuelvan los ejercicios exactamente como los resuelvo yo, ¿ya? Lo que sí es que de alguna manera los tienen que resolver, ¿sí? Por eso algún método va a tener que aplicar, pero no tiene por qué ser, por ejemplo, factorizando como yo factorizo, u ocupando la fórmula, o haciendo alguna cosa especial, ¿ya? La cosa es resolverlo. ¿Ya? Y que los métodos ustedes estén aplicando para resolver ese ejercicio estén bien aplicados, nada más, ¿ya? Entonces aquí, para cuando suba la respuesta, es que primero factorizo por x, ¿sí? Primero factorizo por x, luego factorizo el término cuadrático restante, ¿sí? Pero la receta es la misma anterior. Primero, o sea, solo me dediqué a mirar el denominador y lo fui factorizando, analizando cada vez que fue necesario. ¿Ya? ¿Se entienden bien al menos estos dos ejercicios hasta aquí? Profe, Sí, cuéntame. ¿la E cómo sería? La ¿Cómo? de la E de logaritmo, ¿cómo sería? Vamos a mirarla al tiro. Vamos a proyectar para que todos vayan mirando la pregunta. Ya, perfecto. La B y la F, perdón, la B y la E se parecen mucho, así que las vamos a resolver juntas, ¿ya? Yo sé que una dice raíz y la otra dice logaritmo, pero lo vamos a conversar a continuación, ¿ya? Entonces es raíz de x menos 5 y logaritmo de x más 4. Entonces, los voy a dejar anotadas por aquí al tiro, ¿ya? Entonces la P1B es la que dice f de x igual a raíz de x menos 5. Y la E, si no me equivoco, es la que dice que f de x es logaritmo, dice logaritmo, ¿cierto? No dice ln, dice logaritmo de x más 4. Voy a ratificar. Correcto. Ya.
Entonces, vamos a mirar las dos, las voy a mirar aquí en cortito, ¿ya? Porque efectivamente las dos son respuesta corta, pero hay que tener cosas bien claras para poder resolverlas. La primera es que si yo voy y miro la función f de x igual a raíz de x menos 5, había una cosa que nosotros teníamos que cuidar con las raíces. ¿Quién se acuerda? Lo de adentro tiene que tener un signo especial, porque si no, la raíz se nos va como para el lado de los complejos y nada que ver, ¿cierto? Correcto. Como bien dicen Nayel y Isidora, necesito que dentro de la raíz, pongámosle aquí, dentro de la raíz, no me dé negativo, ¿cierto? Ya. Entonces, la condición que yo voy a pedir es que lo de aquí adentro sea mayor o igual a cero. O sea, voy a pedir que x menos 5 sea mayor o igual a cero. ¿Ya? Y aquí nos vemos enfrentados a una inecuación. No hay que asustarse porque las inecuaciones son lo mismo que una ecuación. Solo uno más que hay que tener cuidado con el simbolito que aparece aquí. ¿Ya? Como aquí dice mayor o igual, tenemos que seguir diciendo mayor o igual al otro lado. Pero bueno. Este menos 5 que yo tengo aquí restando, lo voy a pasar para allá sumando. Y esto me va a decir entonces que x tiene que ser mayor o igual a 5. ¿Ya? Entonces, para que esta raíz esté bien definida, lo que tiene que ocurrir es que la variable x sea mayor o igual a 5. ¿Cómo escribo eso como un conjunto? Lo puedo escribir como un intervalo, ¿cierto? ¿De qué manera puedo escribir ese intervalo? Acuérdense que algo conversamos en la primera clase sobre cómo se definían los intervalos. Del 5 al más infinito. Muy bien, Montserrat, correcto. Desde el 5 hasta el más infinito. Acuérdense que el más infinito nunca se incluye, así que lo puedo poner con paréntesis redondo o bien con el paréntesis corchete pero para afuera. La pregunta especial que yo les quiero hacer es sobre el 5. ¿El 5 lo incluyo o no lo incluyo en el intervalo? ¿Qué opinan ustedes? Se incluye. Se incluye, ¿cierto? Muy bien, Montserrat, Nayel y Marcos. Aquí yo lo incluyo. En cualquiera de las dos me queda el corchete para adentro. Porque lo que ocurre acá es que a mí el 5 me sirve, ¿ya? El caso extremo de que x sea igual a 5 funciona, ¿ya? Entonces lo agrego al dominio y aquí tengo el dominio de la función, ¿ya? La sutileza que hay con respecto al donde dice f de x igual a logaritmo de x más 4, esto tiene que ver estrictamente con la materia, ¿ya? Recordemos que esto es una cosa teórica que de repente en las clases pasó medio piola, así que está bien que la recordemos. Logaritmo en cualquier base es una función que parte en R más y que llega a valores en R, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros acotábamos de esa manera el dominio de la función, entonces la exponencial, cuando yo decía que queda definida de R a R más, entonces yo podía invertirla porque así me quedaba inyectiva y así inventábamos el logaritmo, ¿sí? Entonces lo que ocurre acá es que la sutileza está en este R más de aquí, ¿ya? Entonces, parecido a la raíz, lo que tiene que pasar en el logaritmo, ¿ya? Que lo vamos a anotar acá, en el logaritmo, eh, pongámosle de nuevo en esta cosa medio coloquial que estábamos anotando. Lo de adentro debe ser estrictamente positivo. Estrictamente positivo. ¿Ya? Entonces aquí no me va a servir que sea mayor o igual a cero. ¿Ya? Aquí la condición que nosotros vamos a pedir es que esto que está aquí adentro del logaritmo, el x más 4, tiene que ser mayor estricto a cero. ¿Ya? Entonces si yo agrego esta condición acá, que x más 4 sea mayor que cero, de nuevo me encuentro frente a una inecuación. La resolvemos igual que una ecuación. Entonces este 4 que está sumando aquí lo paso para allá restando. Y me va a quedar entonces que x tiene que ser mayor que menos 4. ¿Ya? Vemos entonces cómo se resuelve esto si es que yo quiero escribirlo como un intervalo. ¿Cómo escribo todos los números mayores que menos 4 en un intervalo? De nuevo tendríamos que hacerlo similar al caso anterior, ¿cierto? Tendría que ser desde el menos 4
hasta el más infinito, con paréntesis redondo o con corchete abierto. Cualquiera de las dos cosas significa lo mismo. La sutileza aquí ahora es la siguiente. ¿El -4 se incluye o no se incluye? ¿Qué opinan ustedes? No se incluye. No se incluye, ¿cierto? Montserrat, Marcos, muy bien. No se incluye en este caso porque en este caso extremo de aquí, si yo me pregunto qué pasa con el x igual a -4, yo digo, bueno, ¿el -4 es mayor que -4? No, porque es igual. Así que en este caso este no me sirve, a diferencia del caso anterior donde sí me servía incluir al x igual a 5. ¿Ya? Eso es todo lo que se necesita cuando uno está calculando el dominio de un logaritmo, ¿ya? Cuando uno calcula el dominio de un logaritmo, a mí lo único que me interesa es que lo de adentro sea mayor estricto, en vez de mayor igual, que es lo que hacen las raíces. ¿Se entiende la diferencia? Es sutil, es una cosa de tomar una desigualdad estricta o no estricta, pero el resto del desarrollo es exactamente el mismo. ¿Queda más o menos claro? Profe, entonces la raíz Sí, sí puede quedar 0, pero en el logaritmo no. exactamente. Ah, ya, gracias. Esa es la diferencia. Sí, de nada, no te preocupes. ¿Ya? ¿Todo bien, Eh, chicas, chicos? profe, Dime nomás. entonces en la raíz tiene que quedar mayor o igual siempre, ¿cierto? Eh, Casi siempre, porque aquí si te fijas aparece multiplicando. Mira, quiero volver a voy a guardar la pantalla aquí porque quiero volver a la guía. Deja ver si les puse uno. Fíjate en el D. En el D tengo una raíz dividiendo. La raíz en sí misma da lo mismo. Vamos a anotar acá, ¿ya? Esta raíz que yo tengo acá en sí misma puede ser mayor o igual a cero, no hay ningún problema. O sea, el x más 3 podría ser mayor o igual a cero. El problema es que esta raíz está dividiendo. Entonces aquí hay que tener cuidado y en esos casos hay que trabajar con el x más 3 mayor que cero. Pero no porque la raíz se vaya a echar a perder. Porque con el mayor o igual yo estoy cuidando la raíz, pero con el mayor estricto yo estoy cuidando la fracción. No sé si me explico, porque si yo le permitiera valer cero a la raíz, podría dividir por cero y podría echarme la fracción. ¿Me explico? Sí, profe, sí, cacho. Sí, perfecto. Ya, entonces, lo único que tienen, lo único que les queda a ustedes, digamos, si se fijan, ya resolvimos la A, la B, la C, la D, perdón, la E y la F. La única que les queda a ustedes es la D, pero como les decía hace un ratito atrás, la única sutileza con esa es que como la fracción aparece dividiendo, tienen que tener cuidado con no permitirle ser igual a cero, ¿ya? Porque si le permiten ser igual a cero, perdón, la raíz funciona, pero la fracción se echa a perder. Entonces ahí tienen que proceder igual que con el logaritmo, como que quede mayor estricto en vez de mayor igual. ¿Ya? Y con eso se nos fue la pregunta 1. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende más o menos bien? Pueden escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Que no quiero quedarme con... No quiero que se queden con inquietudes porque así cerramos este y vamos avanzando con los demás ítems. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ya. Nayel y Marcos, muchas gracias. Los demás pueden interrumpirme en cualquier momento, pueden escribir si tienen alguna consulta, no hay ningún problema con eso, ¿ya? La idea es que aquí aprovechemos el tiempo y que repasemos y que vayamos aclarando todas las dudas, ¿ya? Vamos a la pregunta 2, que tiene que ver con calcule la inversa de las siguientes funciones y use su cálculo para determinar el recorrido de cada una de ellas, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando yo quería calcular el recorrido de una función, lo que hacía era invertirla y como que le sacaba el dominio a la inversa, ¿cierto? Porque claro, recordarán ustedes, vamos a hacer un pequeño dibujito por acá. Cuando yo tengo una función que va de un conjunto A un conjunto B y trabajo con la función f, ya no se preocupen, la vamos a resolver todos juntos, esa es la idea, ¿ya? Esto es un pequeño recordatorio para que entiendan lo que vamos a hacer. Si yo trabajo del conjunto A al conjunto B a través de una función f, nosotros sabemos que la función f a la menos 1 hace toda la pega al revés, de B a A, ¿sí? Entonces, si yo quiero preguntarme por el recorrido de la función f, o sea, me estoy preguntando por cuáles del conjunto B yo sí estoy ocupando. Una buena idea para resolver eso es preguntarme por el dominio de la inversa, porque el dominio de la inversa también es el conjunto B, ¿ya?
Entonces lo que uno hace con estas funciones es que uno primero las invierte, le calcula el dominio a la inversa y con eso me sale el recorrido de la función original. ¿Ya? Eso es la sutileza que se trabaja a lo largo de toda esta pregunta y que ahora vamos a mirar entre todos para que vayamos aclarando consultas. ¿Ya? Yo también, a ver, Julio Profe es un tipo que se volvió famoso hace poco, ¿ah? Pero yo en mis tiempos de universidad vi un par de videos de Julio Profe para aprender a hacer algunas cosas de optimización y qué sé yo. Ese tipo tiene muchos videos de muchas cosas. Vale la pena revisarlos porque andan bien. El tipo sabe lo que hace, no hay ningún problema. Pueden ocuparlo sin inconveniente, ¿ya? Sofía, yo puedo buscar links también de los videos el problema de los videos de Julio Profe es que de repente se combina con contenidos que todavía no hemos visto, entonces de repente puede que vean un fragmento de video y que queden medio colgados, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar algunos que sí funcionen, que anden bien, digamos, con los contenidos que hemos visto y se los voy a anexar también. Acuérdense que también subí algunos videos de Khan Academy con hartos ejercicios resueltos de esta misma onda, ¿ya? Para que le vayan pegando una mirada. Entonces, vamos a la pregunta 2. Vamos a la parte A. Vamos a mirar por aquí. Entonces, a ver, la primera es bien fome, pero partamos con esto nomás. F de x igual a 2x más 3. ¿Ya? Lo que pasa con el 2x más 3 es que nosotros vamos a decir, vamos a escribir directamente esta f de x, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner y. Entonces vamos a trabajar con la expresión y igual a 2x más 3. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer para invertir una función, esto lo hicimos en clase, pero recordemos bien lo que hacíamos. Una función está despejada, como este caso de aquí, cuando yo tengo la y solita, despejada en términos de x y de otras constantes, ¿ya? La pega que vamos a hacer ahora es al revés. Ahora vamos a despejar la x, ¿ya? Como si quisiéramos resolver una ecuación, ¿ya? Entonces voy a despejar la x y lo que va a pasar después de que trabajemos mucho es que la x me va a quedar representada en alguna función que dependa de y, ¿ya? Vamos a resolver esto. Si yo si quiero despejar la x de acá, lo primero que tengo que hacer es tomar este 3 que está sumando y lo paso para allá restando. Entonces me va a quedar y menos 3 igual a 2x. Finalmente, el detalle que nos queda es tomar este 2 que está multiplicando acá, pasa para allá dividiendo, ¿cierto? Y en resumidas cuentas me va a quedar que la función inversa es y menos 3 partido por 2 es lo mismo que x, ¿ya? Entonces, esto de acá es lo que nosotros llamamos como la función inversa, ¿ya? Uno la despeja como x igual a esto y después uno dice, bueno, si es que la x vale esto, entonces la función inversa de la original lo que va a hacer es, donde decía y, voy a reemplazar con x. Entonces me va a quedar x menos 3 partido por 2. ¿Ya? Lo único que hice aquí fue le cambiamos el nombre o reemplazo la y por x y así obtengo la función inversa. ¿Ya? Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, aquí tengo una fracción, analicemos esta función, más allá de que es la inversa de alguien, este compadre de acá es una función, x menos 3 partido por 2. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el dominio de esta función inversa? ¿Qué dice el público? ¿Dónde puedo evaluar esa? Ojo que aquí el denominador no tiene ningún problema, así que muy bien, como dicen Marcos, Bastián, Nayeli, esta yo la puedo evaluar en cualquiera de los reales. ¿Cuál es la gracia de haber hecho esta pega? Que el dominio de la inversa coincide siempre con el recorrido de la función original. Entonces nos estaban preguntando, ¿cuál era el recorrido de la función original? Bueno, es R, porque R es el dominio de la inversa. ¿Ya? Esa es la gracia. La función inversa hace todo al revés. Entonces, lo que es dominio para la inversa es recorrido para la original. Y lo que es recorrido para la inversa es el dominio de la original. ¿Ya? Entonces, una buena receta, cuando uno le piden encontrar el recorrido de una función, primero es invertirla y después calcular el dominio que corresponda a la inversa para obtener el recorrido del original. ¿Ya?
Vamos a anotar esa frasecita por acá. En el fondo, la receta siempre es la misma. Receta, paso 1, invertir F. Invertir la función. Invertir la función es lo que nosotros decimos despejar la X, ¿cierto? Paso 2, calcular dominio de la inversa que coincide con el recorrido de la función. Y con eso se acaba, ¿ya? Y todos los ejercicios de esta pregunta son iguales. Lo único que va cambiando es la función que tenemos que trabajar para invertir, ¿ya? Antes de seguir con la próxima, les pregunto, ¿esto se entendió bien? ¿Se queda más o menos claro cómo se invierte esta pega de acá? Lo que hicimos recién con esta función. Podemos mirar una segunda para ver si es que nos complica de alguna manera. Pero hasta aquí. ¿Vamos bien? Gracias, Sofía. ¿Qué dicen los demás? Ustedes vayan indicándome porque así yo pongo los énfasis que correspondan en la parte que de verdad les complique más la existencia. ¿Ya? Vamos a seguir. Vamos a mirar otra, sí, por supuesto. Nayeli, mira, voy a mirar otra que tenga que ver como con fracciones primero. A ver, yo les propongo que miremos la C o la D, que son más o menos iguales, que miremos la E y la F, ¿ya? Porque la E y la F son las raras, digamos, que son las que tienen logaritmos y exponenciales y cuestiones por el estilo, ¿ya? Entonces vamos a mirar, me da lo mismo cuál, ¿ah? Miremos la F, perdón, miremos la D, la E y la F. Miremos las últimas tres del ítem, ¿ya? Que son las que estoy marcando por acá. Estas tres son las que vamos a terminar de mirar. Acuérdense que en la pregunta anterior resolvimos esto, y esta quedó pendiente. Aquí ya resolvimos esta. Vamos a resolver estas tres y nos van a quedar pendientes estas dos, ¿ya? Resolvemos estas tres y va a ser un buen momento para hacer la pausita. Y así después le damos con tuti a lo que viene al resto de la guía, ¿ya? Está bien que nos demoremos un poco más en las primeras dos porque son como el fundamento de lo que viene después, ¿ya? Así que no se preocupen por el tiempo que vamos bien todavía. Entonces tengo x menos 5 dividido x más 7. Vamos a mirar por acá. Entonces en la P2 vamos a la D, que la función es x menos 5 dividido x más 7. ¿Cierto? No la anoté al revés ni nada por el estilo. X menos 5 partido x más 7. Ya. Hacemos lo mismo de delante. A f de x ya no le pongo f de x, le pongo y. Y entonces reescribo esto de acá como y igual a x menos 5 partido por x más 7. ¿Ya? Y ahora nuestra pega, igual que antes, va a corresponder a despejar cuánto vale la x. ¿Sí? Quiero despejar esto, quiero despejar esto. Para hacer esto, lo que vamos a hacer entonces es que este paréntesis que aquí aparece dividiendo, lo vamos a tirar para allá multiplicando. Así que esto me va a quedar igual a y factor de x más 7 igual a x menos 5. Factorizo, o sea, desarrollo la multiplicación que hay acá. Y por x es, bueno, y por x más y por 7, eso es 7y. Voy a poner, esto es un detalle, ¿eh? Nunca ha sido obligatorio anotarla en orden alfabético, pero es la costumbre. Y por x, entonces esto me da x por y por 7 me da 7y. Y eso es lo mismo que x menos 5. Voy a juntar todo lo que tenga x a un lado y todo lo que tenga y al otro. Entonces, este se va a quedar aquí y esta x que está sumando acá la voy a pasar restando. Y este menos 5 se va a quedar aquí y este 7y que está sumando lo voy a pasar restando para el otro lado. De esta manera, esto me va a quedar igual a xy menos x igual a menos 5 menos 7y. ¿Ya? Ahora que tengo todas las x juntitas, voy a factorizar. Me queda x factor de y menos 1 igual a menos 5 menos 7y. Y ahora que tengo este compadre aquí multiplicando, lo voy a pasar para allá dividiendo. Y con esto me va a quedar igual a que la x es igual a menos 5 menos 7y partido por y menos 1.
¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos despejadito esto de acá. Y por ende, podemos decir que la inversa, entonces la inversa evaluada en x es esto mismo, pero en vez de y pongo x. Así que me quedaría menos 5 menos 7x, todo eso partido por x menos 1. ¿Ya? Pregunto, ¿cuánto vale el dominio de esta inversa? Hicimos uno re parecido adelante, así que yo espero que me la puedan responder rápido. Muy bien, Bastián. Son todos los reales, pero le tengo que descartar el 1 porque el 1 me echa a perder me echa a perder la fracción porque el denominador se hace 0. ¿Y qué decíamos anteriormente? Bueno, que el dominio de la inversa es precisamente el recorrido de la función original. Entonces, el recorrido de la función original son todos los reales sin el 1. ¿Ya? Y con eso, entonces yo puedo determinar perfectamente cómo era el recorrido de la función original analizándola a través del dominio de la inversa. ¿Ya? Igualito al caso anterior, aplicamos la misma receta. Primero invertimos, despejamos la x, después escribimos lo que era la inversa y a la inversa le calculamos el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio de la inversa es el recorrido de la función original. ¿Queda más o menos claro? Si se fijan, el b y el c, que son los que nos saltamos, son igualitos a este y de hecho los despejes son más sencillos, ¿ya? Así que yo les sugiero que cuando estén estudiando, el b y el c, háganlos de todas maneras para seguir soltando la mano, ¿ya? No los dejen pendientes ahí, trabájenlos para poder resolverlos sin mayores inconvenientes, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguien que no está entendiendo nada? Este es el momento de hablar, chicas, chicos. No hay ningún problema con que vayamos conversando ahora. La idea es que aprovechemos el espacio para prepararnos bien para la prueba. ¿Ya? ¿Avanzamos? ¿Alguna consulta? La palabra es de ustedes. Profe, una cosa pequeña que yo Dímelo. había pasado, por ejemplo, el 5 para el otro lado, entonces me había dado positivo, y lo otro lo había pasado en negativo y no sé por qué, pero ahí parece que cambié los signos y me había dado positivo lo de arriba. Ah, puede ser con este 5 que si lo cambiaste y después lo devolviste, se te haya pasado por ahí algún signo. Pero si te fijas, ese -5 nunca lo cambié de lado, entonces el signo se queda igualito. ¿Cachai? Eh, lo otro que uno puede hacer también para limpiar un poquito más la expresión, si uno quiere, esto nunca va a ser obligatorio, es esto que uno en el colegio le llama factorizar por el signo. Entonces esto me queda menos factor de 5 más 7i, todo eso dividido por y menos 1, y a lo mejor después este signo menos lo pasas para acá para abajo, das vuelta a la resta, y te queda una expresión algo así como 5 más 7i partido por 1 menos y, que de todas maneras está correcta, porque acuérdate que y menos 1 versus 1 menos y tiene signo cambiado, pero igual se te echa a perder en el 1, así que igual habrías encontrado la misma respuesta. A lo mejor por Ah, ahí hubo entonces algún eso me cambio de dio, signo. ¿Sí? sí, eso me dio. Correcto. Entonces, ese es el detalle. Estas dos expresiones dicen lo mismo, solo que están con el signo cambiado. ¿Está? Súper. Así que de todas maneras eso está correcto, ¿ya? Así que lo voy a, de hecho, cuando le suba el pantallazo lo voy a subir con este detalle en rojo por si alguien lo quisiera mirar, ¿ya? Eh, bueno, avanzamos, chicas, chicos. Miremos el de la exponencial y el del logaritmo para después tener la pausa y retomar con lo que corresponde, ¿ya? Eh, están más callados que de costumbre, pero de todas maneras, insisto, cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo, prefiero que me la hagan ahora, ¿ya? No hay ningún problema. Para eso estamos para repasar en este momento, ¿ya? Bueno, en esta pregunta de acá que me piden invertir las funciones, bueno, fíjense que en esta pregunta me piden calcule la inversa y úsela para determinar el recorrido, ¿ya? Aquí podríamos responder directamente por la materia, ¿ya? Porque acuérdense que la función exponencial a elevado a x siempre tiene como dominio a los reales y siempre tiene como codominio o recorrido a los reales positivos, ¿ya? Eh, Nunca es necesario que uno vaya a revisar esto con lujo de detalle eh, si es que a uno no le piden invertir. Lo que pasa es que en esta pregunta a uno le piden invertir la función, ¿ya? Pero esto también lo pueden responder con materia porque
recuerden que cuando uno toma la función exponencial y la define con dominio real y codominio reales positivos, entonces la inversa es el logaritmo en base a que queda definida desde los reales positivos a los reales. Entonces, uno sin calentarse la cabeza puede decir que si yo tengo la función 3 elevado a x, la inversa siempre va a ser el logaritmo en base 3 de x. ¿Ya? Y de nuevo, si yo quiero calcular el recorrido de f, yo sé que esto es lo mismo que el dominio de la inversa, y nosotros sabemos que todos los logaritmos tienen como dominio a los reales positivos. Y de todas maneras habríamos encontrado la misma respuesta original que si nosotros no hubiéramos invertido. ¿Ya? Todo esto es aplicación de conceptos y si quieren es como materia. ¿Ya? Materia de exponencial y logaritmo. Exponencial y logaritmo. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo quiero recalcar aquí es lo siguiente. Si ustedes en la prueba de mañana les aparece, tome la función 43 elevado a x, inviértala. Ustedes no tienen que perder ningún segundo en hacer esto. Si ustedes le ponen 43 a la x, bueno, la inversa es logaritmo en base a 43 de x. ¿Ya? Si en la prueba viene una función g de x que es logaritmo en base pi de x, bueno, entonces la inversa de esta función g tiene que ser pi elevado a x. ¿Ya? Con la sutileza que corresponda, por supuesto. Si yo tengo una función h de x que viene así, logaritmo natural de x, entonces la inversa es lo que aparece por ahí en uno de los videos que yo les subí, que es la exponencial de x, este numerito e, ¿ya? Y si uno pone otra función f que fuera logaritmo sin base de la x, uno siempre presume que cuando no viene la base escrita es base 10. Entonces la inversa no es otra cosa que 10 elevado a x, ¿ya? Y así sucesivamente con cada una de las que se vayan encontrando, ¿ya? Por eso cuando uno le piden invertir una exponencial o un logaritmo, esto se pone más bien sencillo, ¿ya? Porque lo único que uno tiene que hacer es pensar en la función inversa que vimos en la materia. Si viene una exponencial, bueno, la inversa es un logaritmo. Si viene un logaritmo, entonces la inversa es una exponencial, ¿ya? ¿Queda más o menos claro hasta ahí, chicas, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien? Ya. La que tiene una sutileza es la f, así que la vamos a mirar entre todos, ¿ya? Porque fíjense que eso que yo les dije funcionaba bien cuando tenía un 43 elevado a x, un logaritmo en base a lo que sea de x o qué sé yo. Pero en la pregunta f viene una función que, si no me equivoco, era como logaritmo, a ver, logaritmo de x más 3. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. De nuevo escribo y en vez de f de x. Y esto me va a quedar entonces que la y vale logaritmo de x más 3. Entonces, como yo les decía anteriormente, cuando no viene ninguna base escrita en el logaritmo, uno presume que esto es logaritmo base 10. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que en ambos lugares de la igualdad yo voy a tomar 10 elevado a lo que hay adentro. ¿Ya? Entonces, esto me va a quedar 10 elevado a y va a ser igual a 10 elevado al logaritmo en base 10 de x más 3. ¿Ya? Y aquí viene una propiedad fundamental de lo que es la función inversa. ¿Ya? Cuando yo tomo una función, esto recuérdenlo mañana, chicos, por favor. Si yo tomo una función y la compongo con su inversa y la evalúo en un x, esto es f evaluado en f a la menos 1 de x. Entonces lo que hace la función, fíjense, si yo tengo un punto A y un conjunto B, para allá va mi función f y para acá va mi función f a la menos 1. Entonces lo que pasa es que si yo tengo un x, fíjense, si yo tengo un x por acá y le aplico la función f a la menos 1, me va a llevar por acá. Y después si yo a este elemento le vuelvo a aplicar f, me devuelve al mismo. Entonces, si yo tomo una función y la compongo con su inversa, este resultado me tiene que dar x, ¿ya? Esto es una propiedad. Entonces, si yo tomo la función 10 elevado a algo y la compongo con el logaritmo,
es como que se cancelan entre ellas y me dejan solo como resultado lo que venía aquí adentro, que sería x más 3. ¿Ya? Cierro el paréntesis con esto y aquí sacaba este último ejercicio de la primera tanda, que es que entonces me va a quedar que 10 elevado a y es lo mismo que x más 3. Entonces lo único que me queda para despejar la x es pasar el 3 para allá, restando. Y de aquí concluyo entonces que 10 elevado a y menos 3 es lo mismo que x. Así que en este caso, la inversa de la función sería 10 elevado a x menos 3, ¿ya? Por ese 3 que andaba sumando por ahí dando vuelta. Ahora la respuesta es la misma, porque yo veo un 10 elevado a x y yo sé que el 10 elevado a x lo puedo elevar, lo puedo elevar en cualquier real. Entonces, el dominio de la inversa, que repasemos una vez más, es lo mismo que el recorrido de la función original. En este caso, me van a quedar los reales. ¿Por qué me quedaron los reales? Porque era el recorrido de un logaritmo y nosotros sabemos que los logaritmos recorren todos los reales en la llegada. Entonces, si yo lo invierto, el dominio me va a quedar todos los reales. Y así se resolvía este. Probablemente este era el más delicado de resolver porque había que pasar por esta propiedad de las inversas, que les repito, es bien importante. De hecho, por ahí en la pregunta 13 o 14 de la guía, se les pide que verifiquen que esta propiedad es verdadera. Tratemos de resolverla en un ratito más todos juntos para que no haya espacio para ninguna duda, ¿ya? Pero, insisto, es de las propiedades fundamentales de las funciones con sus inversas y que vale la pena tener siempre a mano, ¿ya? Terminamos con los primeros 2 ítems de la guía. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Por supuesto, Montserrat, mira, si todas ustedes se pierden con los logaritmos, más abajo hay una pregunta que tiene que ver solo con resolver ecuaciones logarítmicas. Y yo creo que eso anda súper bien para que repasemos para mañana, porque en todas estas preguntas donde hay logaritmos dando vueltas, al final lo que uno tiene que hacer es despejar ecuaciones logarítmicas, ¿ya? Así que si les parece, podemos retomar después de la pausa con ese ítem en particular para ver cómo anda la cosa. ¿Les parece bien? Ya, perfecto. Entonces yo ahora voy a poner pausa. eh, Descansemos un poquito la cabeza, ¿cierto? Llevamos harto ejercicio resueltos, vamos bien, de verdad que vamos bien, ¿ya? Tranquilidad ante todo, porque todavía nos queda tiempo para prepararnos y retomamos en 10 minutos, ¿ya? Eso, po. Ahí pueden ir a estirar las piernas, ir a buscar un vasito de agua, lo que estimen pertinente, ¿ya? Yo sigo acá, anudamos la filmación entonces. Eh, en el chat me hicieron algunas consultas sobre cosas operativas de mañana, ¿ya? No quiero que se nos vaya el resto de la clase hablando de la prueba, pero sí avísenme cuando queden 5 minutitos de clase, porque así aclaramos todas las consultas que tengan sobre lo estrictamente operativo, ¿ya? Que a qué hora comienza, que cuánto dura, que cómo se entrega, todas esas cosas, porque me gustaría que aprovecháramos de repasar materia, ¿ya? O sea, de repasar conceptos, ahora de resolver ejercicios, y que de todas maneras en los últimos minutitos aclaremos consultas, ¿ya? Además, alguien más por ahí me preguntó por la oficina de Discord. Me llamaba la atención, de hecho, que ustedes son el curso que menos me pregunta por ahí. El curso de cálculo avanzado y el de cálculo diferencial me tienen enfermo con consultas casi todo el día. Hoy día, lamentablemente, tengo reuniones en la tarde, pero podemos coordinar un horario más tardecito para que yo esté conectado en caso de que si alguno de ustedes tiene alguna duda, una consulta, lo que sea, podamos aclararlo por ahí directamente, ¿ya? Si alguien no está muy familiarizado con la plataforma, la verdad es que yo tampoco lo estaba hasta antes del inicio de estas clases. Así que se conectan nomás y vamos aclarando las consultas desde partir cómo funciona la plataforma hasta que aclaramos efectivamente las consultas matemáticas, ¿ya? Como el resto de la clase vamos a estar mirando las preguntas de logaritmo, ya que en esencia es la pregunta 12. Yo sí les quería hacer una sugerencia de las preguntas de la guía que yo creo que les son muy útiles para la prueba de mañana, ¿ya? Eh, Ustedes saben, puede que sea medio divino, entonces como que tenga una idea de lo que les vamos a preguntar mañana. Así que bueno, si yo les pudiera sugerir algo, les sugeriría de todos modos que hagan la pregunta 3 y la 4, ¿ya? Eh,
digamos, esa con particular atención, digamos, la pregunta 3 y la pregunta 4. La pregunta 6 también me parece bien interesante. A ver, si partimos del consejo original, yo les sugeriría que hicieran toda la guía, pero si están con tiempos acotados y quieren irse directo al hueso, yo les sugeriría que miraran la 3, la 4, la 6, la 7, la 9 y los misceláneos. ¿Ya? Ahí vamos conversando bien sobre cada una de ellas, ¿sí? A ver, ¿cómo seguimos? A ver, al final de la pausa, ustedes me pidieron que miráramos la 12, que es la que tiene que ver con logaritmos. A propósito de lo que me están comentando en el chat, veo que la 5 tampoco se entiende muy bien. La 7 confunde al Marcos. Eh, hagamos un trato. Ahora dediquémonos a mirar la pregunta 12, ¿ya? Eh, o no necesariamente, a ver. De nuevo. Partamos de nuevo. Me interesa que miremos me interesa que sepan hacer la pregunta 7, ¿ya? Como les decía, la 3, la 4, la 6 también son relevantes, la 5 no necesario, ¿ya? Nayeli, a eso mismo quiero llegar. Yo lo que puedo hacer es, como les dije anteriormente, que ahora terminemos de mirar algunas de las preguntas de la guía. Yo sugiero que miremos las 12. Y por ejemplo, miren, les cuento un poco lo que va a ser mi día. Terminan nuestra clase de ahora. Yo espero que se transforme la filmación para poder subírselas al tiro. Y me tengo que ir al campus porque tengo reuniones allá todo el día. Pero lo que sí puedo hacer es que al llegar al campus yo voy a tener un espacio para poder grabar algunas cositas y lo que yo puedo hacer es grabarle una capsulita donde yo resuelva, por ejemplo, la pregunta 7 completa. ¿Ya? Eh, entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo les propongo lo siguiente. Resolvamos la pregunta 12 en lo que nos queda de clase ahora y cuando termine la clase yo voy a subir una votación a Ocampus. Cuando suba la pregunta a Ucampus, o sea, cuando suba la votación a Ucampus, lo que voy a hacer ahí es que les voy a preguntar cuáles son las preguntas que más les interesan resolver de la guía. Y las 3 más populares, subo cápsula resolviéndola completita. ¿Les parece bien? ¿Parece un buen trato? Gracias, Sofía. No sé si los demás opinan. Perfecto, Marcos, muy bien. Benjamín, yo no trabajo en pregrado, la dirección de gestión académica es paralela. Eh, colaboramos harto y de alguna manera hacemos cosas parecidas, pero no somos lo mismo. Si necesitan contactar a pregrado o algo por el estilo, podemos conversar un poquito al final de la clase, ya, no hay problema. Hay un correo que tienen central que es pregrado@uh.cl y que lo responden más bien rápido, al menos en mi experiencia. Pero eso, ¿ya? Ahí, bueno, intuyo para dónde va tu pregunta, pero si quieres conversamos un ratito al final de la clase, no hay problema, ¿ya? Ya, chicas, chicos, entonces retomemos, vamos a la pregunta 12. Con eso terminamos la clase, porque la verdad es que nos van a quedar 15 minutitos, vamos a alcanzar a resolverlo más bien justito. Y con eso ya vamos a estar en condiciones, digamos, de empezar a mirar cuáles son las otras preguntas que no entienden demasiado bien para que las puedan ir trabajando, ¿ya? Entonces, vamos mirando por acá. Vamos a la pregunta 12. Yo tengo logaritmo en base 5 de x igual a 4. Vamos a mirar por acá. Vamos a compartir pizarra y nos vamos a ir para el otro lado. Esto no sé si lo había guardado, así que lo volví a guardar. Vamos. Pregunta 12. Pregunta 12, parte A. Entonces yo tengo que resolver la ecuación que dice acá. Logaritmo en base 5 de x igual a 4. Logaritmo en base 5 de x igual a 4. ¿Ya? Entonces, acuérdense que cuando uno trabaja con el logaritmo de este tipo de expresiones, uno siempre tiene que poder traducir esto de acá. Esto que les estoy diciendo es relevante, ¿ya? Así que vamos tratando de conversarlo lo mejor que podamos. Cuando yo digo que el logaritmo en base 5 de x es igual a 4, ¿ya?
lo que yo me estoy preguntando aquí es, vamos con un ejemplito antes de resolver la ecuación. Por ejemplo, si yo les pido calcular el logaritmo en base 2 de un cierto, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 16, igual a ¿cuánto? ¿Ya? La pregunta que yo estoy tratando de resolver acá es 2, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 16 igual a, pongámosle un X. La pregunta que uno se hace aquí es, 2 elevado a quién me da 16. En este caso, como muy bien dice Marcos, correcto, como muy bien dice Nayeli, esto sería 4, ¿cierto? ¿Por qué? En términos generales, cuando el logaritmo en base a de un cierto b me da un cierto c, yo estoy diciendo entonces que a elevado a c me da como resultado b. A elevado a c me da como resultado b. Entonces, si yo ocupo esta forma de traducción que acabo de enmarcar aquí en verde, si la aplico en este problema de acá, déjenme borrar la flecha que tenía acá, si la aplico en esta ecuación de acá, sería entonces 5, entonces, si el logaritmo en base 5 de x vale 4, yo estoy diciendo entonces que 5 elevado a 4 vale x. Entonces esto es lo mismo que decir que 5 elevado a 4 vale x. Y aquí ya resuelta la ecuación, pues, porque entonces lo único que nos queda es calcular cuánto vale 5 a la cuarta. 5 a la cuarta es 25 por 25, ¿cierto? Porque 5 al cuadrado por 5 al cuadrado. 25 por 25. Y esto es lo mismo, como muy bien dice Marcos por ahí, a 625. ¿Sí? No, a ver. Sí. 25 por 25, 625 y ya está. Entonces ahí pudimos resolver perfectamente la primera de las ecuaciones logarítmicas, ¿cierto? Al final del día, lo realmente relevante es que se acuerden muy bien de qué es lo que significa el logaritmo, ¿ya? Porque con eso vamos a estar en condiciones de resolver todos estos ejercicios que estamos trabajando acá, ¿ya? Miremos el segundo. Fíjense que la segunda ecuación dice, eh, perdón, me pasé. Ah, ahí está. Logaritmo en base 2 de x más 3 es igual a menos 1. Eso es lo que dice, ¿ya? Entonces, si aplico de nuevo la receta, esto me diría que 2 elevado a menos 1 es igual a x más 3. Traduzco, entonces dice 2 elevado a menos 1 es igual a x más 3. Pregunta, 2 elevado a menos 1, ¿cuánto vale? ¿Quién se acuerda? ¿Un medio? Un medio, muy bien, Montserrat. O 0,5, como dice Sebastián, como está diciendo Marcos, también un medio. Entonces el un medio vale x más 3. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es tomar el 3 y pasarlo para allá restando, porque aquí está sumando. Y esto sería lo mismo entonces que la x sea igual a un medio menos 3. Y si calculamos esta resta me da menos 5 medios. ¿Sí? Si quieren lo escriben como decimal. Esto es 0,5 menos 3 y me está dando como resultado menos 2,5. De cualquiera de las dos maneras, la respuesta aquí está perfectamente correcta. ¿Se han entendido estos dos hasta acá? Si se fijan hasta aquí, exclusivamente estamos aplicando la definición de lo que significa el logaritmo. Y gracias a eso es que estamos pudiendo resolver este tipo de ecuaciones. ¿Ya? Miremos las otras dos, ¿les parece bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Convérsenme. No hay ningún problema. Si hay alguien que no está entendiendo, este es el momento para que aclaremos las dudas. ¿Vamos bien? Ya. Seguimos entonces. Vamos con la pregunta 2. Seguimos con la pregunta 12. Vamos a la parte C. En la parte C, la ecuación dice logaritmo natural de x menos 2 es igual a 3. La única dificultad extra que tiene este respecto al otro es que nos tenemos que acordar que cuando decimos logaritmo natural, en realidad estamos diciendo logaritmo en base e, donde este numerito e es la constante de Euler, ¿cierto? Le subí un video como histórico de lo que significa eso, da lo mismo, ¿ya? Lo único relevante es que aquí lo que me interesa es tener el dato de cuánto vale la base, que en este caso vale e, que es un número, y uno lo puede calcular y no hay ningún problema.
Entonces, ¿qué me está diciendo este logaritmo? Otra vez me está diciendo que e elevado al cubo vale x menos 2. Entonces, e al cubo es igual a x menos 2. Para despejar finalmente cuánto vale la x, lo único que tengo que hacer es tomar este menos 2 y pasarlo para allá sumando. Y con eso me va a quedar entonces que e al cubo más 2 es la x que yo andaba buscando. Y se acabó ese tercer ejercicio también. Vamos con el último. El último decía logaritmo de x igual a 4. Aquí de nuevo es una dificultad extra que es estrictamente conceptual, en el sentido de que cuando el logaritmo no viene con la base, siempre hay que recordar que lo que aparece abajo del logaritmo es la base es 10. Entonces aquí me están diciendo 10 a la cuarta es igual a x. 10 a la cuarta es igual a x. O sea que la x vale ¿cuánto? Un 10 a la cuarta es un 1 con 4 ceros. 1, 2, 3, 4. O sea que la x vale 10.000. Y ahí resolvemos directamente todos los problemas de logaritmo que venían en la guía. Y espero que esto haya sido más bien aclaratorio para cada una y cada uno de ustedes, porque la idea de esto, insisto, es que no se compliquen más de la cuenta, ¿ya? Cuando uno trabaja con este tipo de ecuaciones de tipo logarítmico, lo único que tiene que hacer es traducirlo a lo que tenemos al lado. Recuerden, digamos, la receta mágica, si quieren hacerlo ustedes, siempre recordar esto, que si el logaritmo en base a de un cierto número b es igual a c, entonces esto me está diciendo que a elevado a c es igual al b que yo tengo ahí adentro. ¿Ya? Eso es lo que hay que recordar en todo momento con el logaritmo, es su propiedad fundamental. Si se fijan aquí no estamos aplicando cambio de base, no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces, es bien relevante, como les decía anteriormente, un poco lo que dice Montserrat. Si de repente uno se le pifió la materia o se le olvidó algún detallito, qué sé yo, para eso está el profe. Pues entonces uno contacta al profe, escriban por el foro. Si tienen cualquier consulta con la materia o con algún ejercicio en particular, ustedes me van escribiendo y yo, como les decía, hoy día estoy tapado de reuniones, así que puede que sea un poco más lento en responder, pero voy a responder igual, ¿ya? En ese sentido, cuenten conmigo para lo que necesiten de apoyo en esta última parte de estudio para la prueba de mañana, ¿ya? Nos quedan 8 minutitos, así que yo, bueno, voy a sacar la captura de pantalla de rigor aquí. Quisiera que conversáramos un poquitito del funcionamiento de la prueba, pero no para estresarlos, todo lo contrario, para que se queden tranquilos, ¿ya? Bueno. Antes de eso, Marcos pregunta cuáles eran los que teníamos que poner más énfasis si tenemos tiempo acotado. Si tienen tiempo acotado, yo les diría que hagan la pregunta 3 y 4. La 6 podría ser, pero la 6 no es tan importante como otras. A ver, la 3, la 4, la 7, la 10 más que la 9 incluso, ¿ya? Porque la 9 es de graficar. Graficar no es una cosa tan terrible, menos cuando uno está con una prueba a distancia, porque hay graficadores online. Les voy a compartir uno para que puedan verificar sus cálculos y todo lo demás. Pero sí la 10, calcular las raíces y los vértices de las parábolas de allá arriba. En el fondo, acuérdense que ustedes ahí tienen que reconocer cuáles son los coeficientes A, B y C y aplicar las fórmulas, ¿cierto? El vértice se calcula con menos B partido 2A y las raíces se calculan con la formulita esta del menos b más menos raíz de ta. ¿Ya? De exponencial y logaritmo, si entendieron las 12, no hay nada más que hacer. ¿Ya? No se preocupen. Entonces, insisto, si tienen el tiempo muy, muy acotado, yo les sugiero, hagan la 3 y la 4, hagan la 7, hagan la 10 y los misceláneos. Si alcanzan. Ya los misceláneos tampoco son tan relevantes, pero sí todo lo previo, no hay ningún problema. ¿Ya? Nayeli, las raíces las pueden escribir solo con X porque las raíces tienen la característica que la coordenada Y siempre vale 0. ¿Ya? Entonces anotar la X, 0 o solo la X es un poco lo mismo. ¿Cachai? Así que no hay problema. El que sí vale la pena anotar con las dos coordenadas es el vértice. ¿Ya? Pero las raíces, como te digo, la coordenada Y siempre vale 0. ¿Ya? Entonces, recapitulamos por acá para que tengan clarito, digamos, lo prioritario.
Prioritario. La pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 7, la pregunta 10 y los misceláneos. ¿Ya? Yo les sugeriría que partieran, o sea, que si tienen poquito tiempo, trabajen esas preguntas en particular. Ahora, si tienen tiempo de resolver el resto de la guía, resuelvan el resto de la guía. Nadie les prohíbe que lo hagan, efectivamente, ¿ya? Eso con respecto a a la guía de ejercicios, ¿ya? Les voy a publicar una votación, ¿ah? Pero de todas maneras yo, por ejemplo, tengo presupuestado grabarles cápsula de la P7. Así que si no la pongo en la votación es porque esa la voy a hacer igual, ¿ya? Vamos mirando entonces, que traten de abordar las otras preguntas, traten de entenderlas bien y las que se complican me avisan por la votación esta Ducampus para saber cómo vamos avanzando con esto, ¿ya? Bueno, detalles de mañana, ¿ya? La prueba de mañana, les avisé por el foro esto, pero igual, y también espero que lo dejo grabado a propósito para que lo tengan en mente cuando estén desarrollando, cuando estén estudiando y preparándose, qué sé yo. La prueba de mañana va a estar abierta por 24 horas, ¿ya? Y vamos a partir a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana de mañana miércoles hasta las 9:59, digamos, del día jueves, ¿ya? Va a estar abierta por 24 horas, disponible por 24 horas, pero una vez que ustedes entran, tienen para responderla 4 horas, ¿ya? Eso no significa que la prueba dure 4 horas. Si ustedes estudiaron bien y si estudian a conciencia, y como yo estoy viendo que si se fijan bien, conversamos la materia y me la entienden, o sea, no hay nadie que para esto sea chino mandarín. Si hubiera alguien, me escribe y lo conversamos durante el día. Alguien que pueda aplicar bien los contenidos y que se haya preparado razonablemente bien, debiera poder responder la prueba en 1 hora y media, ¿ya? Esto lo digo ¿por qué? Porque si alguno de ustedes se da cuenta que mañana termina la prueba a la 1 hora y media o a las 2 horas y dicen, chuta, me queda el doble del tiempo, ¿será que lo hice muy rápido, que me equivoqué o qué sé yo? Confíen en lo que están haciendo ustedes, ¿ya? Dejamos el tiempo de resolución de la prueba con mucho margen para que puedan trabajar tranquilos, por si pasa algo, por si tienen alguna duda, cualquier cosa. Yo les pediría mañana que si tienen alguna duda, me la hagan por el foro. Si me mandan mails, igual los voy a responder. Pero ¿por qué prefiero que la hagan por el foro? Porque si la pregunta la hacen por el foro, la leen todos sus compañeros también. Entonces, si yo respondo una vez, a los 30 les llegó la misma respuesta al mismo tiempo, ¿ya? Y a lo mejor la pregunta que hace uno le sirve al otro, o a lo mejor está respondiendo a la prueba, ve la duda que respondía en el foro y dicen, chuta, a lo mejor me equivoqué y vuelven a revisar una pregunta, qué sé yo, ¿ya? En el ánimo de que esto sea más colaborativo, les pediría por favor que las preguntas las hagan por el foro, ¿ya? La prueba mañana tiene preguntas de alternativas y tiene 2 preguntas de desarrollo, ¿ya? Las preguntas de alternativas lo único que tienen que hacer es marcar la correcta y se acabó, ¿ya? Las preguntas de desarrollo, la idea es que respondan, va a haber un campo de texto para que respondan o qué sé yo. Y los desarrollos de la prueba los manden a través del módulo de tareas que va a estar abierto en paralelo, ¿ya? Y el módulo de tareas va a estar abierto las mismas 24 horas, ¿ya? Así entonces, por ejemplo, supongamos que alguien de ustedes se mete mañana al tiro a las 10 de la mañana. Si se meten al tiro a las 10 de la mañana, van a tener de las 10 hasta las 2 para completar la prueba, pero para subir sus desarrollos van a tener hasta las 10 de la mañana del otro día. No hay ninguna prisa con que manden sus desarrollos dentro de las mismas 4 horas, ¿ya? Así sacan las fotos tranquilos, pasan al limpio, le ponen colores, qué sé yo, dejan bien ordenadita su respuesta de desarrollo y la mandan con calma durante el resto del día, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, alguna queja, una sugerencia? Ustedes vayan diciéndome. ¿Vamos bien con Profe, esto? entonces la prueba es de alternativa y uno hace el desarrollo y después se lo manda. Lo que pasa es que hay una pregunta hay algunas preguntas de desarrollo, son 2, y las otras son de alternativas, ¿cachai? Las de alternativas, ustedes las marcan nomás, no tienen que mandarnos nada al respecto. Los únicos desarrollos que les vamos a pedir son de las preguntas de desarrollo, ¿cachai?
Ya, gracias, profe. Sí, de nada. Eso es más o menos ya. La idea del diseño de esta prueba, como les digo, es para que trabajen con toda la calma del mundo. Si tienen alguna consulta, la escriben por mail o por el foro y yo respondo en cuanto pueda, ¿ya? No hay ninguna restricción respecto de eso, de las preguntas que hagan. Lo peor que puede pasar, digamos, es que me hagan una pregunta un poco Barça y yo les diga, pucha, lo siento, pero no te puedo responder eso porque forma parte de la prueba, ¿ya? Pero no se frenen de hacer consultas, ¿ya? Nayeli, preguntas así como de materia a materia. Puede que haya alguna como de conceptos de inyectividad y sobreyectividad, ¿ya? Pero muy por encimita en la onda de gráfico, no de demostrar nada, ¿ya? Yo me acuerdo que una vez hicimos estos ejercicios de probar que algo era inyectivo y decíamos sea x1 igual a x2, ¿se acuerdan? Y que nadie cachó nada. Olvídenlo, de esas preguntas no hay, ¿ya? Así que no se compliquen, porque, insisto, la idea es que mañana les vaya bien, que mañana reflejemos el trabajo que hemos hecho hasta acá. No se preocupen, Sofía, aquí nada de perdón por tampoco, al revés. A mí me encantaría poder ayudarlos más, pero lamentablemente la pandemia y la situación sanitaria nos tiene así, ¿ya? Yo sé que las evaluaciones son estresantes, son una cosa que a uno lo complica, que a uno lo angustia, qué sé yo, pero la idea, al menos en este curso, lo que nosotros hemos diseñado con Carlos es que trabajen lo más tranquilos que puedan y que ojalá que nos vaya a todos bien mañana, ¿ya? Eh, el último mensajito es un poco lo que yo les decía en el foro, que si se fijan, el diseño de la prueba pasa por un profundo acto de confianza en ustedes, ¿ya? Así como también pasa por la confianza que ustedes están haciendo en nosotros, de que nosotros estamos evaluando los contenidos y le estamos enseñando cosas, ¿ya? Entonces, lo único que les pido es que cuando trabajen mañana, trabajen a conciencia. Solo ustedes van a saber si están mirando las preguntas con alguien más o si están ocupando alguna cosa en línea para resolverla. Yo no tengo cómo probar eso y por ende no voy a tomar ninguna represalia contra nadie porque no puedo, no tengo cómo verificar que alguien vaya a defraudar la evaluación mañana, ¿ya? Yo confío profundamente en ustedes. Los porcentajes de participación del curso siempre me han sorprendido para muy bien, lo que solo me hace sospechar que ustedes son súper buenos estudiantes. Así que lo único que espero es que mañana estemos todos a la altura y que nos vaya todo bien, ¿ya? No se compliquen más de lo necesario con la prueba, ¿ya? Repasen, estudien todo lo que sea durante el día, ¿ya? Un pequeño detallito que a propósito de que alguien me lo preguntaba, tiene que ver con el uso este de la plataforma, del famoso Discord, ¿ya? Voy a compartir la pantalla por acá. Entonces, en estos momentos, ustedes si se fijan aquí, esta cosa se llama Oficina Profe Gianfranco, yo tengo mis cursos separados. En el curso de Matemáticas 2 tengo el curso de Cálculo Diferencial y el curso de Cálculo Avanzado. Si se fijan en el curso de Cálculo Avanzado, hay gente que de repente cuando no me pilla conectado, me etiqueta y me dice, profe, ¿tiene algún segundo? Y yo voy y me conecto, o le digo, chuta, no puedo ahora, pero puedo más rato, y lo vamos conversando cualquier cosa. Si alguno de ustedes tiene alguna duda más particular con algo en específico, nos podemos conectar a esta sala de audio que yo puedo pinchar aquí. Y si se fijan ahí aparece mi icono y aparece verde cada vez que me pongo a hablar, porque así ustedes pueden escuchar y podemos conversar alguna cosita por acá. Entonces, si tienen alguna duda que les parece peludo de explicar por palabra, nos podemos conectar un ratito a conversar y también podemos aprovechar ese espacio. ¿Ya? Me voy a desconectar antes que mis estudiantes crean que estoy disponible acá. Así que yo los invito a usar el espacio. Si no estoy, yo típicamente estoy desconectado porque de repente me pillan, por ejemplo, a las 10 de la noche jugando, por ejemplo, y hay estudiantes que me empiezan a hacer consultas. A propósito de lo que pregunta Nayeli, yo les sugiero lo siguiente. Miren, yo hoy día tengo una reunión ahora como a las 2:30. Voy a tener que irme a un bólido para el campo. Espero no chocar en el camino. A las 3 tengo una reunión de matrícula del próximo año. A las 5 tengo una reunión con el rector. Yo intuyo que tipo 6 de la tarde voy a estar libre. A las 6 de la tarde me devuelvo para la casa. Entonces, con ustedes voy a hacer la siguiente excepción. Por hoy, yo me comprometo a estar atento a esto y al foro del curso y al mail
hasta las 9 de la noche. ¿Ya? Y hasta ahí me pillan y no hay ningún problema. Yo voy a estar aquí. Si no me ven conectado, igual etiquétenme, ¿sí? Aquí en el campo de texto ponen una arroba y les aparece la lista de participantes y es el mismísimo profe, ese soy yo. Ahí ustedes me etiquetan y yo aparezco, si es que puedo, aparezco al tiro. Si es que no puedo al tiro, les digo, chiquillos, denme un segundito, me aparezco en un rato más y vamos conversando. ¿Ya? Reitero un poco mi disponibilidad para poder ayudarlos en todo lo en todo lo que pueda para la rendición de la prueba, que mañana estén tranquilos y que nos vaya bien, ¿no? ¿Sí? Lo otro que yo creo que está medio de perogrullo, pero si se fijan como la prueba va a estar abierta hasta las 10 y nosotros el jueves tenemos clase a las 10:15 y yo creo que ustedes van a quedar hasta acá con el curso de matemáticas, yo les sugiero que el jueves no hagamos clase. ¿Qué opinan? Así descansan un poco el ramo y se enchufan en el que viene. Me parece que tienen prueba el viernes de otra cosa. Entonces, por el jueves, saltémonos la clase y ya nos vemos a la vuelta al receso, ¿sí? Así que yo por lo menos los voy a echar de menitos, pero me parece que es relevante que descansen del ramo también para que se enchufen en el otro. ¿Ya? Listo, el último detalle, paso el dato de algo que les escribí ayer de todas maneras, pero que algo que para mí es muy relevante. Cuando tengan tiempo en la semana, yo sé que están reventados de cosas, pero cuando tengan tiempo en la semana, pasen por la encuesta intermedia, por favor, y dejen sus comentarios sobre cómo ha funcionado el curso, ¿ya? Más que la nota que pongan ahí, me interesan los comentarios. Si se pueden tomar un ratito para redactar una cosita, bueno y malo, yo insisto que esto es completamente anónimo, no tengo cómo traquear quién escribió qué cosa. Así que con completa confianza escriban para que podamos mejorar el curso si es que podemos mejorarlo para la segunda etapa del semestre. ¿Ya? Y bueno, son 10 para las 12 ya. Ustedes sí tienen que ir a sus clases, yo me tengo que ir a la U. Así que podemos parar por hoy día. Voy a dejar de grabar en este momento